Hermanos y hermanas, Dios los bendiga a todos. Linda mañana, presta para poder congregarnos y poder recibir de la palabra de Dios, que pueda ella confrontar nuestro corazón en esta mañana. ¿Por qué no empezar la semana así? Le pido que me acompañe entonces a el libro de Primera de Corintios. Vamos a estar meditando en el capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Los primeros 8 versículos son los que vamos a estar considerando. Mientras usted lo encuentra, 1 Corintios 15, del 1 al 8, vamos a introducir entonces la primera de una saga de predicaciones acerca de qué manera podemos evangelizar, de evangelismo. Vamos a hacer una pequeña pausa entonces a lo que hemos venido tratando hasta ahora en el libro de los Hechos. Y antes de que empiecen los viajes misioneros de Pablo, vamos a encontrar cómo la palabra nos expresa que debe ser nuestra disposición y nuestra forma de evangelizar. El objetivo detrás de esta saga de evangelismo es que usted y yo cobremos valor y también tengamos información suficiente para poder entonces ser comunicadores efectivos y fieles, sobre todo, del mensaje del evangelio que salva al pecador. Inclusive al final de esta predicación de esta mañana, presentar una propuesta de lo que es una comunicación, un mensaje, es decir, un resumen del evangelio, que yo le voy a pedir a usted que junto conmigo memoricemos, para que sea, como por decirlo así, nuestro credo en el Betel. Que todos podamos recitar juntamente el mismo evangelio de una forma concisa, fácil, y que podamos entonces no solo memorizarlo, pero también ser capaces de comunicar a otros efectivamente. Así que ya lo veremos. 1 Corintios 15 dice de esta manera, y lo leo desde la Nueva Biblia de las Américas. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también son firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que se pareció a Cefa y después a los 12. Luego se pareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles, y por último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Te agradecemos, buen Padre, que nos permitas meditar hoy en este momento en tu palabra, y te pedimos solamente que tu Espíritu nos ilumine, que nos podamos compenetrar, Señor, con lo que dices, que podamos internalizar en nuestro corazón, entender y sobre todo poner por pronta obra lo que quieres según tu voluntad en nosotros, por Cristo Jesús, y a tu honra y gloria. Amén. Decía entonces que vamos a estar iniciando una saga de evangelismo, y en parte, muchas veces, la incapacidad que tienen los cristianos para poder predicar el evangelio, compartir las buenas noticias de salvación a otros, radica en que no se tiene precisamente claro qué es el evangelio, y por eso vamos a empezar definiendo el evangelio. A veces no sabemos qué decir, y eso es un reflejo precisamente de nuestra incapacidad o ignorancia acerca de cuál verdaderamente debe ser el mensaje a comunicar. Muchas veces se hace un esfuerzo con muchas buenas intenciones de tratar de comunicarle a otra persona que Dios tiene amor para con nosotros, y lo estábamos cantando hace un rato. Sin embargo, sobreenfatizamos en el amor de Dios, casi que solo definiendo a Dios como amor. Y aunque es cierto que Dios es amor, no es todo lo que Él es. Sería una forma muy miope, muy incompleta de poder definir a Dios y su disposición para con nosotros. Si a usted lo fueran a definir y lo fueran a describir y solo describen una de sus cualidades, usted no se sentiría a gusto de que realmente hagan justicia de quién es usted en esa descripción. Es lo mismo con Dios y su evangelio. El amor de Dios es necesario que sea anunciado como parte del evangelio, pero no es suficiente. Es necesario, pero no suficiente. De hecho, a veces hasta hacemos mucho daño en sobreenfatizar el amor en lo que compartimos a los demás, porque le hacemos creer falsamente de que no hay nada en su vida que debe ser modificado delante de un Dios santo que le pedirá cuentas por su vida, porque Dios es solamente amor. Porque si Dios es solamente amor, puede que eso se pueda entender como no hay nada que debas cambiar en ti. Dios te ama tal cual eres, con todos tus pecados
y sin ninguna intención tuya en cambiar. Y ahí es donde está parte del problema. Hay otros que predican más bien un Dios completamente de juicio y de ira, en donde tratando de compensar a esa predicación de solo amor de Dios, pierden de perspectiva de que existe, o sobreenfatizan más bien una justicia de Dios, perdiendo de perspectiva otra vez, pero hacia el otro extremo, de que hay una ira de Dios en contra del pecador. Dice la palabra que Él está todos los días airado en contra del impío, pero predicando solamente su ira, también tenemos una mala percepción de Dios. Por eso me gusta presentarlo a través de la cruz, porque la cruz son dos palos transversales uno al otro, en donde podemos pensar que uno de esos palos es el amor de Dios y el otro la justicia, y que en la cruz de Cristo ambos se juntan y ambos se encuentran. Tanto fue el amor de Dios el que llevó a Cristo a morir por nosotros, como también satisfacer la justicia de Dios a favor de los pecadores que en otra forma pagarían con su propia carne el castigo justo de Dios contra ellos. Así que en la cruz de Cristo tienes tanto su amor como su justicia. El punto es, debemos evangelizar con un evangelio, valga la redundancia, completo. No podemos definir el evangelio cortamente o sobreenfatizar algunos aspectos o elegir solo los aspectos que nos agradan a nosotros o que le agradan a la persona que estamos compartiéndole el mensaje de salvación. Y en eso los credos tienen mucha ayuda para nosotros. Los cristianos desde la era apostólica misma, desde la Biblia misma, han producido resúmenes como el que acabamos de leer, que en otra forma los llamamos credos o qué es lo que creemos, o resúmenes de nuestra fe, que nos ayudan a delimitar dónde está entonces el conjunto de nuestra fe que no puede ser transgredido. Es como si fuéramos en el carril y no podemos salirnos de él, y nos ayuda a mantenernos enfocados y con la dirección correcta. En la historia de la iglesia tenemos muchísimos credos que han hecho precisamente eso, resumir la doctrina para que los cristianos desde la Biblia y sobre un credo repetible y memorizable podamos seguir una ruta unida y no desviarnos. Tan temprano como en el primer siglo, tan temprano como en la era apostólica, ya era necesario definir el credo del evangelio. Pablo viene hablando en 1 Corintios del 12 al 14 de que los dones espirituales son necesarios para la iglesia y que deben ejecutarse primeramente con amor y al mismo tiempo con orden. Por eso al final del capítulo 14, antitos del 15 ahí, él termina diciendo en el verso 38 que si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. Es decir, hay una ignorancia que tenían los hermanos de la iglesia en Corinto acerca de los dones espirituales. En el capítulo 12, verso 1 lo expresa Pablo así: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. Es posible errar a causa de la ignorancia, pero ella no es justificación cuando la revelación de Dios ha llegado. Así lo dijo el profeta y lo expresó de parte de Dios, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Así que en el verso 15 y capítulo 15, verso 1, Pablo inicia así: ahora les hago saber. La intención de Pablo es una vez más sacar de la ignorancia a los corintios. Recordemos que la carta de los corintios es una respuesta de Pablo a muchísimas preguntas que le llegó. La iglesia de Corinto tenía muchos problemas, así que enviaron una delegación con carta escrita y para conversar con Pablo acerca de problemas que estaban sucediendo en Corintio, que tenían que atenderse apostólicamente. Y por eso Pablo envía esta carta con tantos temas distintos, desde dones espirituales y cómo tomar la cena, hasta qué es el evangelio y cómo tratar aspectos de disciplina. Por ejemplo, el hombre que se estaba acostando con la madrastra suya. Tremendo lo que pasa en Corintio, por eso es una carta tan diversa y tan multifacética. Así que Pablo ahora quiere hacernos saber qué es el evangelio y nos lo coloca a través de un credo que, como en el verso 3 observamos, es un credo que él mismo recibió. Así que Pablo ni siquiera es el autor de esto. Pablo es un receptor de algo mucho más primitivo que él, mucho más antiguo que su propio apostolado. Y por eso el sermón de esta mañana lo he titulado Nuestro Credo. Y de los versos 1 al 3 podemos entender que el evangelio es transmitido. El evangelio es transmitido.
Pablo dice, les hago saber ahora, hermanos, verso 1, el evangelio que les prediqué, ya es pasado, ya hace tiempo lo conocían. Dice, el cual también ustedes recibieron, en el cual están firmes, por el cual son salvos. Así que la estructura de este pasaje es muy interesante. Los versículos 1 y 2, sobre todo, nos tienen una estructura de una predicación y una respuesta de Corinto. La predicación o la palabra que Pablo había dado, el evangelio, y la respuesta de Corinto. La primera frase la tenemos al principio, el evangelio que les prediqué. Y Pablo lo pone en esta forma, el cual ustedes recibieron, en el cual están firmes. Así que el evangelio puede ser a la hora de, o el objetivo de poder presentarlo y hacerlo saber, es provocar una respuesta de recepción. La idea del apóstol es resaltar en ellos que ellos ya habían escuchado este evangelio y no solo lo habían escuchado, lo habían recibido. La recepción del evangelio es una disposición del alma, es un acto espiritual. Bien nos ha dicho Pablo también en Romanos 8 de que el hombre natural, de que el hombre sin Dios, de que el que vive en la carne no puede sujetarse a la ley de Dios, no puede sujetarse a la voluntad de Dios. Y si la voluntad de Dios es que recibamos el evangelio, mi hermano y hermana, entienda esto, no está en su capacidad intelectual recibir el evangelio para salvación. El evangelio no es una idea que usted debe apercibir intelectualmente y que por conocimiento usted será salvo. El evangelio es el mensaje de Dios para convertir su corazón de piedra a carne, para hacerlo sensible a su pecado, desprecie su vida antes de Cristo y empiece a caminar en la voluntad de Dios. Pablo les dice, ustedes lo recibieron, ustedes tuvieron una disposición positiva hacia este mensaje que les prediqué. Esa es la razón por la cual ustedes tienen firmeza. Verso 2, por el cual ustedes también son salvos. Pablo lo pone en esta perspectiva en Gálatas 1 cuando les dice, no hay otro evangelio. No existe otro. Les dice, si un ángel del cielo desciende, si un apóstol como yo, si yo mismo les predico un evangelio distinto al que recibieron, la palabra que usa es, sea maldición de Dios. Y esa es una de las palabras más fuertes que encontramos en toda la Biblia acerca de algún pecado que podemos cometer. Si alguien predica un evangelio distinto al que Dios envió a través de Jesús y afirmó por sus apóstoles y nos ha llegado hasta el día de hoy por las Escrituras, ese otro mensaje que trata de confundir y competir contra el evangelio, Dios mandará su maldición en contra de eso. Y eso es muy fuerte. Es anatema, una frase hebrea para decir Dios maldice o Dios ha dado maldición. Así que para Pablo es fundamental de que ellos encuentren firmeza en ese evangelio que produce salvación. Porque no hay otro camino por el cual podamos alcanzar salvación, por el cual podamos llegar al Padre, solo el evangelio de Jesús. Solo por ese somos salvos. Y vuelve a dar el contraste, dice, si retienen la palabra que les prediqué, otra vez la predicación de Pablo y la respuesta entonces de Corinto, a no ser, dice Pablo, que hayan creído en vano. Pablo es un apóstol de Jesucristo, pero no es el Espíritu Santo. Él no conoce los corazones de las personas que conforman la iglesia de Corinto y que parece que han tenido una disposición positiva al evangelio. Él les advierte, es que si ustedes están actuando en contra del evangelio y creyendo un evangelio distinto o olvidando el evangelio que les prediqué y que aparentemente recibieron, por el cual son salvos y tienen firmeza, si retienen esta palabra, ustedes son precisamente hijos de Dios, a menos que su fe haya sido falsa. Una de las mejores artimañas del enemigo, uno de los mejores ataques que el enemigo puede hacer en contra nuestra es hacerte pensar que realmente has creído verdaderamente. Somos demasiado propensos al autoengaño. Nos encanta pensar cosas que nos hacen sentir bien, aunque la realidad vaya por otro lado.
La pregunta entonces que debemos hacernos en esta primera porción del texto es entonces, ese evangelio que hemos recibido, si ha sido el verdadero evangelio primero que todo, ¿lo has creído realmente? ¿O ha sido una fe en vano? Todo el libro de Primera de Juan está escrito para que nosotros sepamos que hemos creído verdaderamente y que por medio de esa fe tenemos confianza de vida eterna. Así que si usted quiere ahondar en la examinación de su propio espíritu y de su propia fe, vaya a Primera de Juan, léalo todo, examínese en contra de ese libro, véase en un espejo y eso sí, devuélvase a la realidad. Y ya sea de gloria a Dios porque usted es firmemente un creyente verdadero, o empiece a creer por primera vez. Porque cometer un error en esa evaluación es muy costoso. La eternidad es demasiado tiempo para haberse equivocado en eso. Finalmente, en el verso 3, acerca de este mensaje que se predica, esta transmisión del Evangelio, Pablo les dice: yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. El primer evangelista fue Jesús. Él fue el primero que trajo el mensaje de Dios. Todo su evangelio, él repitió constantemente: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, yo he venido a hablar lo que Él me ha dado a decir. El mensaje de la reconciliación del hombre pecador con un Dios santo es el mensaje que Jesús vino a descargarnos del cielo a nosotros. Por eso Él se hizo humano como nosotros y caminó en la limitación de nuestra imperfección para comunicarnos que en nuestro corazón hay condenación por la maldad que en él habita, y que a menos de que nos arrepintamos de nuestros pecados y confiemos en Él como el objeto de nuestra fe, seguiremos en nuestros pecados, pero que todo aquel que cree en Él no solo no se pierde, sino que alcanza vida eterna. Ese es un mensaje entonces que Pablo no puede inventarse, que no está en Pablo el origen. Pablo les entrega lo mismo que recibí. Es la misma fórmula que él usa algunos capítulos antes, en el capítulo 11, hablando de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo mismo que también les he enseñado. Es la misma fórmula. Dice: yo les entrego ahora en primer lugar lo mismo que yo recibí. Así que de los versos 1 y 3 tenemos esta idea: el evangelio es un mensaje que se transmite. Es un mensaje predicado que debe ser recibido. Es una palabra predicada que debemos retener si no hemos creído en vano el mismo que los apóstoles recibieron, el mensaje que Jesús nos transmitió de parte de Dios. Así que su origen es divino, y cuando transmitimos el evangelio, transmitimos el mensaje de Dios a la humanidad. En un segundo punto, y por el resto del pasaje, de los versos 4 al 8, tenemos entonces el resumen del evangelio, precisamente nuestro credo. Retomo para ustedes que dice: ese es el mensaje, dice el verso 3, ¿cuál? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Posiblemente hasta aquí es realmente lo que este credo se compone. El resto es una justificación de ese segundo punto, de que Él resucitó según las Escrituras. Y sus apariciones, precisamente, son justificadas o son traídas en cuatro evidencias que luego veremos. Sin embargo, el credo posiblemente es hasta aquí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que luego apareció. La base sobre la cual está compuesto este pequeño credo cristiano primitivo no está en la experiencia de los apóstoles, que son testigos de lo que vivieron con Jesús. Ellos no apelan a su propia autoridad para decir: es que yo estoy muy seguro de lo que vi, escuché y toqué, y por eso ustedes deben creer. No, ellos colocan el evangelio de Cristo en una autoridad superior a ellos, a saber, las Escrituras. Las Escrituras a las cuales ellos se refieren entonces es lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento, entonces, en el contexto en el que se encuentra esta audiencia
y en el que ellos están componiendo este credo. De tal forma que las escrituras son la base sobre la cual este evangelio se conforma. Cuando Jesús resucita, famosamente, Él camina junto a otras personas, discípulos suyos, que no lo reconocen después de que resucita, que iban camino a un lugar llamado Emaús y que estaban hablándole a Jesús y contándole como si fuera un extranjero y extrañados de que no se había enterado de lo que había pasado el fin de semana anterior en Jerusalén, que fue una gran conmoción, diciéndoles cómo un hombre justo, un profeta de Dios, había sido ejecutado en tiempo de Pascua. Jesús, velado a sus ojos, les abre el entendimiento, dice, para explicarle cómo era necesario desde las Escrituras que el siervo de Dios padeciera, muriera y resucitara. De tal manera que las Escrituras son la base que Jesús mismo usó para poder demostrar la confiabilidad y el contenido mismo del Evangelio. La forma más fácil de Jesús de poder haber abordado a esos discípulos camino a Emaús es haberles dicho: hey, soy yo, miren, resucité y vean todo lo que se está cumpliendo en mí. No, lo que hace Jesús es apelar a lo ya revelado, a lo escrito, como la base y la autoridad suficiente para que cada uno de nosotros se confronte contra esa realidad y ya sea crea de verdad o rechace a Cristo. Pero no hay punto medio. Las Escrituras atestiguan, y obviamente aquí no está haciendo alusión a algo específico de las Escrituras, no está haciendo alusión a un pasaje en particular, ni a un personaje en particular, ni a una historia, ni a una perícopa en particular. Las Escrituras como un todo. Y es que toda la Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, es una sombra de lo que había de venir en Cristo. Toda historia, todo personaje está realmente reflejando a Jesús en anticipación. El arca de Noé, en donde una familia se monta en ella para ser rescatado del juicio de Dios, eso representa al Jesús que venía a salvar a la humanidad. ¿Qué más? El profeta que es enviado, Moisés, que libera al pueblo de Egipto y los rescata de la esclavitud, es un reflejo o una sombra de lo que había de venir con Jesús, que vendría a rescatar a su pueblo de la condenación del pecado. Y asimismo podríamos continuar acerca de los profetas, acerca de batallas, etc. Todo el Antiguo Testamento habla de cómo era de venir Jesús. Sin embargo, hay un pasaje en particular que usted bien conoce, pero acompáñeme de nuevo a él, que se encuentra en Isaías, en el capítulo 53, el cual habla mucho de este tema de la sepultura, de la muerte, de alguien en particular. Isaías 53, ya le digo los versos. Recordemos que este texto es escrito por lo menos 700, 800 años antes de Jesús, antes de que existiera una mujer llamada María en Jerusalén o en Israel. Así que tengamos presente cómo Dios anticipa el sufrimiento de su siervo. A partir del verso 3 dice esto acerca de alguien. Díganme usted de qué se trata. 800 años antes de Jesús. Dice que fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores y experimentado en quebranto, en aflicción. Y como uno de quien los hombres esconden su rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ojo esto, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Y sigue diciendo, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, Él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que Él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo
a quién correspondía la herida. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Más o menos en los años 50 se halló en un lugar llamado Qumran, cerca del Mar Muerto, unos rollos que contenían este texto, que cuando fueron datados por los papirógrafos y la gente que trabaja poniéndoles fechas a las antigüedades, se determinó que ese texto hallado en ese lugar correspondía no solo al texto de Isaías en el hebreo que se hablaba en antigüedad, sino que databa del primer siglo. O sea, era un texto, logramos hallar un texto contemporáneo con Jesús y los apóstoles. No hay forma de poder evitar la realidad de que este texto no solo ya existía en los tiempos de Jesús, sino que más bien ya era antiguo a Jesús. Lo que quiero decir con eso es, esto es una profecía cumplida, evidencia no solo de la existencia de Dios, pero evidencia del plan de Dios cumpliéndose en Jesús. De forma que nuestra fe no es una fe ciega, nuestra fe es una fe llena de evidencias que sostienen con firmeza en qué creemos y en quién lo hacemos y de qué forma. Dice Pablo, según las Escrituras, Él murió y fue sepultado. Pero no solo según las Escrituras Él muere y es sepultado, sino que también dice, resucitó. Y si usted puede ir conmigo por un segundo también, ahí al Antiguo Testamento de nuevo, pero al libro de Oseas, en el capítulo 6 y verso 2, Oseas está después de Daniel. Ezequiel, Daniel, Oseas. Oseas capítulo 6, verso 2, quizá tenemos uno de los textos más claros acerca de lo que Pablo puede estarse refiriendo de este tema de haber sido resucitado al tercer día, tan específico, según las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Dice Oseas 6, versículo 2. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Este es un pequeño pasaje de esos pasajes donde Dios envía redención, donde Dios levanta al pueblo, donde Dios consuela al pueblo a pesar de su pecado, y donde Dios promete que el pueblo de Dios será levantado, que el siervo, que Israel será levantado. Hemos comprendido nosotros precisamente que en la sabiduría de Dios, Israel nunca pudo cumplir las expectativas morales de Dios. Por eso Cristo vino y cumpliendo perfectamente la ley, siendo el judío, se convirtió él mismo en el israelita perfecto, el siervo de Dios, distinto a Israel que no pudo cumplir. Así que este es un texto interesante y muchos teólogos lo han relacionado precisamente como una mención específica al tema del tercer día, donde Dios levanta al tercer día. Hay otras alusiones a la resurrección de Cristo, como lo vimos, si mal no estoy, en el domingo de resurrección, donde decíamos los 3 días que Jonás estuvo en la ballena y fue vomitado en la playa, y cómo él vuelve a la vida y es un reflejo más, una sombra de lo que Jesús padecería al tercer día. Leíamos desde Mateo 12 de que Jesús le advierte a los fariseos, ustedes no van a ver señal sino la señal de Jonás, o sea, la señal de que volvería a la vida después de 3 días. Así que hay varias alusiones que si las vemos con atención, entendemos por qué Pablo y el credo repite y apega su justificación a estar conforme a las Escrituras. Así que esta es la forma en la que el apóstol quiere darnos a entender el Evangelio en su núcleo más pequeño, en su expresión más concisa. El Evangelio es entonces, mis amados hermanos y hermanas, el Evangelio es Cristo. Es Cristo en su muerte, que vino a sepultura como evidencia, y en su resurrección, y que vino en sus apariciones como evidencia. Así que tanto la muerte de Cristo en su sepultura quedó evidente, como su resurrección al tercer día y en las apariciones que tuvo como evidente.
Y finalmente lleguemos a ellas. Dice el texto entonces que se apareció, verso 5, a Cefas y después a los 12. Es interesante que Pablo llame de esta manera a Cefas, es constantemente como lo llama. Este es el mismo nombre de Pedro, es la forma arameica de decir Pedro, Cefas. Así que Pedro tiene como 4 nombres: Simón, Pedro, Cefas, Pedro solo. El primero al que Jesús se le aparece entonces, en la forma en la que Pablo lo coloca, es a Cefas. Pero usted va a estar de acuerdo conmigo en preguntarnos inmediatamente: ¿y las mujeres? ¿Y María Magdalena? ¿Y las demás que estuvieron al pie de la cruz? Los teólogos no están de acuerdo en poder explicar por qué razón cambia la forma en la que expresa la prioridad en la que Jesús aparece en este resumen del Evangelio. Una de las formas, quizá la más lógica de todas, sea que quiere colocar un peso fuerte de testimonio en orden de prioridad para con la iglesia en cuanto a su autoridad. Por eso menciona a Cefas, por eso menciona a 500 hermanos a la vez, que viven algunos para dar testimonio de ellos. Ahí obviamente están incluidas todas esas mujeres. Pone a Jacobo y los apóstoles, o sea, amplía el tema de los 12 a más apóstoles adicional a los 12. Y por eso Pablo se coloca al final, dice, como nacido fuera de tiempo. Así que quizá esta lista tiene más que ver con autoridad y ver cuáles son los oficiales de la iglesia que él enumera para traer autoridad a las apariciones de Cristo, más que una recolección de una bitácora histórica o cronológica de las apariciones de Jesús. Entonces, en resumen, está pensando en prioridad de autoridad más que en cronología. Es una forma de entender. Vayamos al detalle entonces. Se aparece primero a Cefas y después a los 12. Entonces, Cefas y los 12 es la primera aparición. Cuando habla de Pedro y lo separa de los 12, no es porque él no sea uno de ellos. Lo separa una vez más porque coloca en él la autoridad de ser el director de los demás apóstoles. Recuerden que los apóstoles seguramente eran muchachitos. Juan no podía tener más de 15 años. Así que cuando Jesús se va, que era un adulto, ya un poquito menor que yo, ya pasé esa edad, ya siendo Jesús una persona adulta, como de la edad más o menos mía, con esos muchachos con los que él andaba, Pedro posiblemente era un contemporáneo con él, así que era lógico y sustentable de que el que quedara después de Jesús a cargo del grupito sea el más maduro. Pedro en particular, más allá de su personalidad, Pedro es el que es colocado cuando Jesús le dice: apacienta a mi iglesia, apacienta a mis corderos. Queda encargado de la iglesia y lo separa, y es uno de los primeros que va al sepulcro y lo encuentra vacío, y es uno de los primeros que encuentra entonces razón para la cual dar testimonio de Jesús resucitado. No solo Jesús se aparece a Cefas, pero también se aparece a los 12. Los 12 es una frase para resumir a los 12 que Jesús apartó de entre todos los discípulos, que los llamó los más cercanos. Ahora, estos 12 hace una alusión, yo diría, a Matías ya incluido. Cuando Jesús se aparece, si bien él no había sido afirmado como un apóstol y Judas ya no estaba, para poder cerrar la matemática, sabemos de que en Hechos, y ya lo vimos, era necesario como requisito indispensable para sustituir a Judas, que según Pedro se había ido a su lugar, o sea, fue condenado, de la forma particular que fue condenado. Matías lo reemplaza después de echar suertes, porque él y otro hombre cumplían con los requisitos indispensables del apostolado. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran? Era necesario que acompañaran a Jesús desde el momento del bautismo de Juan y hasta que fue ascendido al cielo, o sea, todo el ministerio, y que fueran testigos de su resurrección. Así que podemos pensar de que no solo Cefas, sino en realidad el resto de los 12, cuando Jesús se aparece a todas esas personas, ya tenía contemplado los 12 completos. Segundo grupo al cual Jesús aparece como evidencia de que resucitó: 500 hermanos a la vez. Y la fuerza del argumento no está en la cantidad de hermanos, sino en la frase que continúa después. Dice que la mayoría, no pocos, pero la mayoría de esos 500 hermanos viven aún.
O sea, ustedes pueden desmentirme con ellos. Si yo estoy hablando paja, dice Pablo, vayan con ellos, ellos viven ya para que digan que yo estoy mintiendo acerca de que Jesús resucitó, yo soy testigo de eso también. O sea que la resurrección de Cristo es un hecho verificable por los testigos oculares y presenciales de lo que sucedió en Jerusalén hace 2000 años. Una vez más, el cristianismo es falsificable, el cristianismo es refutable. Solo ocupas encontrar el cuerpo de Cristo, ponerlo enfrente y demostrar que hemos creído en vano. Por eso la continuación del argumento de Pablo en el resto del capítulo 15 es precisamente refutar a personas que dentro de Corinto estaban enseñando que no existía resurrección. Por eso Pablo dice, es que si no hay resurrección, entonces Cristo tampoco resucitó. Y somos testigos falsos de Dios diciendo que Dios lo levantó de entre los muertos. Así que vana es su fe y esto es pura palabrería y no tenemos nada que estar haciendo aquí un domingo en la mañana. Deberíamos estar durmiendo. Pero porque Jesús resucitó, su presencia en este lugar, rindiéndole culto a Él, no solo hace sentido y es el culto racional que usted debe dar, sino que cada bocanada de aire que usted ha acumulado el día de hoy es gracias a su misericordia y se la debes toda. La resurrección de Cristo nos sujeta a Él, porque Dios ha demostrado a todo el mundo, levantando a Jesús de entre los muertos, de que nuestra vida le debe cuentas, de que Él a todos nos levantará, a unos para condenación, cargando ellos en su propia carne la justicia y la ira de Dios contra sí mismos por sus propios pecados, y a otros nos levantará, como el texto lo sigue hablando, para salvación, vida eterna y paz con Jesús. Por eso termina Pablo diciendo ahí mismo en el capítulo 15, después de su argumento, versículo 53 en adelante, búsquelo ahí, capítulo 15, verso 53, el punto al que quiere llegar Pablo y para dar esperanza a todos nosotros, para refutar a esos que piensan que no hay resurrección, dice esto: porque es necesario que esto corruptible, hablando de su cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, o sea, cuando venga Jesús y establezca estas cosas y nos resucite a todos, se cumplirá la palabra que está escrita. Leo para ustedes: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis hermanos amados, estén firmes, misma palabra que usó al principio, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Algunos duermen, pero la muerte no tiene victoria sobre ellos. Y la mayoría viven y son testigos de que Jesús resucitó y juntamente nosotros lo haremos con Él. Continúa diciendo que Jacobo es otro testigo. Después se le apareció a Jacobo y luego a todos los apóstoles, un grupo mucho más amplio que los 12, que es una forma de decir a todos los que han sido enviados a predicar el evangelio, de los cuales, como vamos a ver en Hechos, incluye a Apolos, incluye a Bernabé, incluye a muchos más, Timoteo inclusive. Son apóstoles, son el equivalente a nuestra palabra para misioneros, son enviados, es lo que significa la palabra, a todos los demás enviados. Jacobo se refiere aquí precisamente al hermano de sangre de Jesús, al hermano, a los otros hijos que tuvo María. Él está mencionado en Juan capítulo 7 como una de las personas que le reclama a Jesús: no es que quieres hacerte conocer, te quedas en la fiesta de los tabernáculos donde está todo el mundo y vos te quedas aquí. Es una forma de decir en el texto Juan, sus hermanos tampoco creían en Jesús durante su ministerio. Ellos llegan a creer cuando lo ven precisamente resucitado. La resurrección de Cristo convence a sus hermanos y provoca que el mayor de ellos, después de Jesús, a saber, Jacobo, en nuestra Biblia le llamamos también Santiago, se convierta eventualmente, como lo veremos en Hechos 15, en el pastor de toda la iglesia de Jerusalén. Así que lo nombra por la prioridad y la eminencia que tiene Santiago
sobre el resto de la iglesia. Y los demás apóstoles que van a predicar en otras iglesias, fundando, o en otros lugares, para precisamente, fundar iglesias en lugares donde no había ninguna. Y prestemos atención al último, verso 8, y al último de todos se dice de sí mismo. Dice, como un nacido fuera de tiempo, se baja completamente y se humilla, se me apareció también a mí. Y es que la aparición del Cristo resucitado para Pablo es muy particular. Jesús ya estaba en el cielo, Jesús ya había ascendido. A Pablo no le dio, comillas, tiempo de verlo resucitado en los 40 días que Jesús estuvo apareciéndose a todas estas personas. Por eso Pablo se aparta y se hace distinto a todos los demás. Como nacido fuera de tiempo lo nombra él. Verso 9 y más adelante sigue diciendo que es el más insignificante de esos apóstoles, ni siquiera digno de ser llamado tal, pues perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia para conmigo no resultó vana. Hermano y hermana, usted y yo no estuvimos en esos 40 días viendo a Jesús comer pan y miel y pescado. No lo vimos caminar de nuevo, no se nos apareció en nuestro camino a Maús. Pero así como Pablo, nosotros también tenemos un testimonio firme de que Jesús vive, venció a la muerte, resucitó, para dar vida juntamente con Él a todos los que pongamos nuestra confianza en su obra sustitutiva, sacrificial, amorosa y justa. No somos dignos de ser llamados seguidores suyos, no somos dignos de ser llamados apóstoles en el sentido de ser enviados a predicar esta palabra, pero la gracia de Dios ha sido sobreabundante. Mi primer llamado entonces para cada uno de nosotros, amada iglesia, es este. Así como Pablo lo pone al principio y les pide, si retienen la palabra que les prediqué, si no han creído en vano, déjenme expresarlo de esta manera: retengamos el evangelio que hemos recibido también, por el cual somos salvos. Nuestra identidad evangélica no debe ser nominalista, o sea, solo nombre, o cultural, porque me la enseñó mis papás o lo que sea. Nuestra identidad evangélica debe ser doctrinal, de la enseñanza bíblica, y ojo esto, vivencial. En otras palabras, ser evangélico no es ser del equipo de los evangélicos. No estamos asociados a un grupo como tal. Ser evangélico es la descripción del mensaje que recibimos, retenemos y proclamamos. El evangelio. Así que retengámoslo, porque lo hemos recibido y somos salvos por medio de ese mensaje si no hemos creído en vano. Así que no sea evangélico por nombre, sea evangélico por convicción, por mensaje, por contenido, por doctrina, por lo que Dios envió por mensaje. Y si no lo has hecho aún, mi llamado es este: recibe el evangelio. Dice el evangelio que ustedes recibieron. Bueno, haz lo mismo. Ya no tengas más confusión de lo que Dios quiere de ti. Él te ha revelado cómo ha salvado al mundo, a un mundo pecador del cual perteneces. Lo hizo a través de su Hijo, en su vida, muerte y resurrección. Por eso hoy mismo, arrepiéntete de tu manera de vivir y cree en Jesucristo para la salvación de tu alma. Entrégale hoy tu vida y comienza el camino más emocionante que jamás vivirás: el ser evangélico. No como equipo, no como nombre, como convicción. Oh, hermanos y hermanas, cuidado con creer en vano, con asumir que por repetir palabras en una oración ya compré el tiquete al cielo. Cuidado con el autoengaño que el enemigo quiere que creas. Si tu vida no es evangélica, no has creído verdaderamente y debes hacerlo por primera vez. Iniciemos entonces todos juntos un emocionante camino para convertirnos en evangelistas entusiastas. Memoricemos el evangelio y compartámoslo
unos a otros. Los evangélicos ocupan ser evangelizados y los no evangélicos también. Ayúdale a esas personas a las que les presentas este mensaje a entender cada punto, a darle el lugar de importancia que es conocer el evangelio completo. Vive el evangelio, predícatelo todos los días. Recuerda que es el mensaje que Jesús nos dejó y por el cual has sido persuadido para creer y venir entonces a ser hecho hijo suyo. Finalizo entonces, hermano y hermana, con mi argumento para este mensaje. Siempre lo doy al principio, esta vez lo doy al final. Y es porque quiero que terminemos con una dinámica de memorización. Amada Iglesia del Betel, le propongo lo siguiente: que este sea nuestro credo acerca de del evangelio que creemos. A partir de este mensaje, trayendo solamente dos elementos que están fuera del mensaje, que es la vida de Jesús y el arrepentimiento, que los traigo para hacerlo más robusto nada más, que también tiene sustento bíblico y usted lo sabe. Yo le propongo que esta sea nuestra definición que todos manejemos del evangelio. No le digo que usted se reduzca a solo esto y que no aprenda nada más. Digo que desde aquí basemos nuestro credo como el Betel. Que lo memoricemos, que se lo enseñemos a nuestros hijos. Usted ya se sabe un montón de recetas, se sabe números, se sabe direcciones, se sabe a qué hora empieza la serie, lo que sea. Ya tiene muchas cosas en su mente. Yo le pido que agregue una más que tiene mucho más valor que todas ellas juntas. El evangelio es el mensaje de que Jesús vivió, murió y resucitó para salvar a los pecadores que se arrepienten y creen en Él. ¿Está sencillo? Durante toda esta saga vamos a estar compartiendo este pequeño resumen del evangelio, esta dosis en su mínima expresión de lo que es el evangelio, así que lo va a escuchar, le va a salir hasta en la sopa, mi hermano. Ahí voy a llegar a su casa y voy a poner la sopa con letritas y lo voy a describir. El evangelio es el mensaje de que Jesús, ¿qué? Tres cosas: vivió, murió y resucitó para salvar a los pecadores que se arrepienten y creen en Él. Vamos a decirlo juntos dos veces y luego sin verlo. Una vez más. El evangelio es el mensaje de que Jesús vivió, murió y resucitó para salvar a los pecadores que se arrepienten y creen en Él. Última vez viéndolo. El evangelio es el mensaje de que Jesús murió, vivió y resucitó para salvar a los pecadores que se arrepienten y creen en Él. ¿Listo para hacerlo sin ver? ¿Cómo está su memoria? ¿Ya se llenó? Lo intentamos. Y con eso terminamos. El evangelio es el... Te agradecemos, Padre, porque podemos memorizar esta pequeña dosis de tu evangelio, el evangelio que nos ha persuadido para salvación, que si no hemos creído en vano, somos salvos por Él y que queremos retener y que sea la firmeza de nuestra vida. Gracias porque Jesús que vivió, murió y resucitó para salvar a los pecadores como nosotros. Nuestra respuesta a ese mensaje, a esa obra suya, es nuestro arrepentimiento de nuestra vida vana y rebelde de vivir en contra tuya, para depositar nuestra vida en plena confianza y certidumbre de seguridad de salvación en el Jesús que pagó por mi cuenta en esa cruz, muriendo y resucitando en mi lugar, para yo eventualmente, cuando Él venga, también ser resucitado y ser unido eternamente por Él, revistiéndome de incorruptibilidad y de inmortalidad, así como lo es Él, donde la muerte entonces ya no tiene más señorío, donde no hay victoria en el sepulcro, sino hay victoria en el nombre de Jesús, y es en ese nombre que oramos. Amén. De esta manera, hermanos, estamos despedidos. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.